Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar sobre SABI, cómo realizar un buen análisis sectorial, económico, financiero y de marketing. Me presento, soy Elvira Díez, la gerente responsable de la base de datos SABI. Y hoy queremos compartir con vosotros esta herramienta que llevamos desde la casa desde hace muchos años y que creemos que puede ser bastante interesante para todos. Unas pequeñas indicaciones para garantizar la calidad del sonido del webinar. Todos los micros de los participantes están desactivados. De todos modos, en la sección de preguntas y respuestas podréis realizar las preguntas por escrito y las iremos respondiendo. No os preocupéis si no salen todas publicadas, porque por detrás va a estar Javier Heras, que es la persona de soporte, intentando responder todas sobre la marcha, aunque al final, cuando terminemos la presentación, también dedicaremos 10 minutos a responder las que se hayan quedado pendientes. La presentación la va a hacer Eva Rodríguez, que es la comercial responsable de la herramienta. Y bueno, os informamos que este webinar va a ser grabado íntegramente. Recibiréis en vuestra dirección de correo electrónico los próximos días el enlace a la grabación, ¿vale? En cualquier caso, si surge cualquier duda, cualquier problema o necesitáis contactar con nosotros, lo podéis hacer a través del teléfono de atención al cliente, el 902-176-076, o enviando un correo a clientes@informa. Sin más, pues doy paso a Eva Rodríguez, que empieza a presentar la herramienta, y cualquier cosa no dudéis en preguntarnos. Un saludo. Buenos días a todos. Como decía mi compañera Elvira, yo soy Eva Rodríguez y hoy quiero explicar cómo hacer un análisis sectorial, económico, financiero y de marketing estratégico con la herramienta SABI, herramienta que tenemos en Informa desde hace más de 20 años. Como las siglas de SABI indican, es un sistema de análisis de balances ibéricos. Es una base de datos que contiene 2.600.000 empresas españolas y unas 800.000 portuguesas, con un software que permite localizar empresas por cualquier criterio. En realidad, cualquier información sobre una empresa se convierte en criterio de búsqueda, con lo cual podemos realizar búsquedas multicriterio para dar con un grupo que nos permita hacer, pues como decíamos al principio, un análisis sectorial, económico-financiero e incluso un análisis de marketing estratégico. Voy a ir haciendo mi presentación todo sobre el acceso directo a Internet y sobre un ejemplo práctico para que se pueda apreciar realmente los resultados que van saliendo. Pasaré rápidamente por criterios de búsqueda muy habituales, como pueden ser nombres de empresa, número NIF. Aquí en el número de NIF luego veréis cómo cruzar una base de datos propia desde el Excel. Y voy a ir incluyendo algún criterio interesante como empresas activas. Ya vamos a tener un primer criterio de búsqueda de toda la base de datos con las empresas activas. Podríamos buscar por forma jurídica, por fecha de constitución, por información de contacto. Y en localización nos permite buscar por comunidad autónoma, provincia, localidad, código postal e incluso por delegaciones, por las sucursales de las empresas. Para ir haciendo un ejemplo práctico, vamos a buscar, por ejemplo, empresas de Castilla y León. Y ya tendríamos dos criterios de búsqueda que nos indicarían que ha encontrado 83.415 empresas. Dentro de la actividad, y esto es uno de los criterios pues, más importantes y que se suelen utilizar más, tenemos varias posibilidades de dar con los sectores. Lo más habitual es utilizar clasificación de actividades y buscar por CENAE 2009. Lo busca además como código primario, aunque podríamos buscar los CENAEs en todos los códigos. Es decir, si una empresa tiene varios CENAEs, pues lo buscaría o el que está primero o que esté en cualquier lugar, independientemente de que sea su actividad principal o no. Tenemos 100 CENAEs en España, con la posibilidad de desglosarlo con el más hasta 4 dígitos de CENAE. Podemos ir navegando por los distintos CENAEs, pero mucho más práctico si queremos buscar un CENAE en concreto, buscar dentro de todos los CENAEs los que contengan una palabra. Por ejemplo, la elaboración de vinos. Sería el 1102. Los seleccionamos, podríamos elegir uno o varios,
ya tenemos un grupo de empresas que son las que están activas en Castilla y León y que se dedican a la elaboración de vinos. Tenemos dos columnas. La primera nos dice que en toda esta base de datos hay 6.426 empresas que se dedican a la elaboración de vinos, de las cuales 616 estarían activas y en Castilla y León. Dentro de las actividades no siempre será tan fácil dar con los CENAES, pero para ello en Savi también está la búsqueda textual y aquí nos va a permitir incluir palabras clave para cuando queramos buscar ese tipo de actividades que no son fáciles de localizar con los CENAES porque son muy específicas, pero también podremos hacerlo por búsqueda textual. Y otra cosa importante y que se utilizaba mucho hasta ahora es buscar empresas que tienen relación con el extranjero, tanto por exportación, por importación e incluso por los detalles, tanto por países como porcentaje de ventas que dedican a exportación. Podríamos buscar por administradores, por consejeros y auditores, fecha de nombramiento, remuneraciones del consejo y auditores, bancos con los que trabaja. También tendríamos la posibilidad de buscar por vinculaciones financieras. Este tipo de búsqueda nos permite buscar empresas matriz, empresas participadas por una matriz o por un accionista. Incluso ir a las características de los accionistas y marcar que queremos empresas que sean o bancos, aseguradoras, empresas de capital riesgo. Queremos buscar empresas cuyos accionistas tengan estos perfiles. Marcar un porcentaje de participación e incluso el tamaño del accionista. Y, por supuesto, los países, tanto por zonas geográficas como por orden alfabético, indicar que los accionistas estén en este tipo de países, ¿vale? Esto dentro de vinculaciones financieras lo podemos hacer también por las participadas, ¿vale? Y también buscar los grupos corporativos de una empresa o de un grupo de empresas. Esta opción también es muy interesante y nos permite pues, recoger los grupos corporativos de cierto grupo de empresas. Pero ahora mismo estamos en cómo hacer un análisis sectorial, ¿vale? Podríamos seguir incluyendo incluso criterios financieros que también se utilizan muchísimo. Están las partidas principales y aquí pues están incluidas las que más se utilizan, ingresos, resultados, fondos propios, rentabilidad, etcétera. Pero siempre podíamos irnos a un formato detallado de España para ir al desglose completo de las cuentas tal cual se publica en el registro mercantil, ¿vale? Aquí podríamos incluso, pues bueno, ya por quitarnos unas pocas de empresas, decir que en ingresos de explotación nos saque las que facturan como mínimo 1 millón de euros. Esto está en miles. Yo lo voy a hacer en valor y del último año disponible. Pero podéis buscar también por variaciones, ¿vale? Para buscar todas las empresas que han crecido sus ventas pues un porcentaje determinado o han decrecido, ¿vale? Incluso pues, por los top. Sácame las top 100 por facturación. Como os decía, nos quedamos con 1 millón de euros de mínimo de facturación, le damos a aceptar y ya tendríamos otro cuarto criterio de búsqueda. Nos han quedado 147 empresas con estos criterios. Esta línea que veis aquí es una búsqueda booleana y va uniendo los criterios por defecto con una i. Podríamos interaccionar esta fórmula incluyendo los 3 operadores lógicos, que son el y, el o y el no. Con lo cual, pues si el último criterio fueran, por ejemplo, nuestros clientes, podríamos excluirlos de nuestra búsqueda para que no nos salieran, ¿vale? Terminando con los criterios de búsqueda, bueno, habíamos visto las partidas principales de los datos financieros. Recordaros que también podéis buscar por el formato detallado de España. Por empleados tenemos 2 datos, el último número y empleados a fecha de cierre. Por los ratios, tanto los ratios españoles como los del formato global, que es el estándar mundial, módulos de fortaleza financiera para meterle ratings financieros o de probabilidad de impago. Podemos buscar empresas por operaciones de leasing, de financiación e incluso por subvenciones. Descartar las que tengan incidencias judiciales y luego ya pues por tipos de cuentas y disponibilidad. Tenemos las cuentas consolidadas de los grupos y podemos marcar un último año de cuentas para que tengan todos el mismo, ¿vale? Datos bursátiles, fusiones y adquisiciones, ver informes actualizados cuando se han incluido nuevas empresas o, por ejemplo, también podemos buscar empresas que hayan cambiado en la última semana o en el último mes
por ejemplo, su dirección, para cuando cambian de provincias, ¿vale? Bueno, volvemos a los criterios de búsqueda, que teníamos 147. Os he hecho un paseo rápido por todas las opciones y pasaríamos ya a ver lo que hemos buscado, el grupo de empresas que nos interesa analizar. Para ello pinchamos en ver lista de resultados. Lo he comentado al principio, pero sí es interesante que sepáis que el SABI se actualiza una vez al mes, excepto los meses que van de octubre a febrero, cuya actualización es semanal. Ahora mismo vemos que bueno, la actualización ha sido esta mañana, casualidades, pero se ha actualizado esta mañana y aquí vais a tener siempre la fecha de actualización. Esta es la lista de empresas que nos han salido de nuestro grupo. Sale una lista por defecto. Podéis en formato de lista crearos un nuevo formato a este que estáis viendo. Incluso desde aquí podéis añadir pues secciones o columnas a este formato de lista. Por ejemplo, en información de contacto, incluir en la calle, código postal, provincia, un teléfono. Podéis incluir una dirección web, incluso coordenadas XY. Podemos incluir una persona de contacto, que podría ser un director ejecutivo. Y en datos financieros, incluir, por ejemplo, el perfil financiero o variables financieras del último año disponible. Podríamos dar un nombre a esta lista y quedaría aquí guardada en mis listas guardadas, ¿vale? Incluso, si veis, podéis cambiar el orden y colocar, como si dijéramos, esta lista un poco más eficientemente para luego ser tratada. El país lo podemos eliminar, el teléfono lo pondríamos por aquí y así sucesivamente ordenarnos nuestra lista para que al darle a aceptar podamos ver cómo ha quedado en columnas las variables que yo le he indicado. Pues le hemos dicho que nos ponga la calle, la localidad, código postal, personas de contacto, página web, teléfonos y las variables financieras del último año con el último año disponible, ¿vale? También podéis clasificar desde las columnas esta lista por cualquier criterio. Por defecto sale de mayor a menor facturación, pero desde aquí podéis clasificar. Y en borrar, pues podéis eliminar un grupo de empresas o directamente aquí, o si nos vamos a la opción de aquí arriba, incluso un rango. Oye, pues me voy a quedar con las 100 primeras. Eliminaríamos de las 101 en adelante. Esto que estáis viendo se puede exportar directamente. Le daríamos a exportar, le daríamos un nombre a nuestra lista y ya nos sacaría en Excel aquí tendríamos nuestra exportación. Primero, en una primera pestaña, nos sacaría los criterios de búsqueda, por si yo recupero este Excel en 6 meses, saber de dónde salió en mi base de datos, y en los resultados tendríamos pues lo que yo le había indicado, las empresas con su información. He hecho esto ahora para que se pueda apreciar cómo cruzar una base de datos propia con el SABI. Si yo copio esta columna de CIF, suponer que tenemos, vuelvo al inicio, tenemos un fichero propio de SABI y quiero cruzarlo. Entonces voy a desactivar estos criterios por no eliminarlos. Esto es como si no tuviéramos nada buscado, queda 0. Y desde números de identificación NIF yo podría cruzar una base de datos propia con SABI, simplemente con un copiar-pegar de un fichero de Excel. Desde aquí o descargando del disco el fichero en concreto, ¿vale? Aquí podríamos darle a buscar, aceptar y ya nos hace un cruce de todas las empresas que yo tendría en mi fichero de Excel, que en este caso eran las mismas que yo me había exportado, ¿vale? Es simplemente un ejemplo para que, bueno, explicaros cómo se puede hacer un cruce de base de datos desde un Excel con la base de datos SABI. Estábamos viendo las listas y desde aquí pues podemos ver ya un informe
de la empresa que nos interese, de este grupo de empresas. Por ejemplo, veríamos un informe de esta primera empresa que sale, que también es personalizable. Podéis crearos un nuevo formato con las secciones que queráis. Aquí estarían todas las secciones. Y el informe de Xavi, pues aquí lo estáis viendo. Nos dice quién es el último accionista, el WO, que llama aquí, es una empresa extranjera, último año de cuentas, que la calle la dirección y el teléfono es marketeable, por eso tiene un tic verde. Nosotros eso de marketeable, lo que queremos decir con ello es que hemos contactado con esta empresa por dirección o teléfono en los últimos 24 meses. Aquí tendremos información de cuentas, años disponibles, variables financieras principales, la descripción de actividad y el CENAE, un resumen y un perfil, variación de cualquier partida en gráfico de barras, las cuentas en un formato global. Esto es importante decir que el formato global es un estándar mundial, no son tal cual se presentan en el registro mercantil, son un poco más reducidas. Ahora, si queremos ver un formato de cuentas detallado, siempre podríamos crearnos un formato de informe nuevo en el cual incluyéramos el balance y estado de resultados tal cual se presenta en el registro mercantil. El estándar mundial lo que nos permite es, si un cliente accede a España y Portugal, comparar las cuentas de ambos países bajo un formato unificado, tanto España y Portugal como cualquier país del mundo, ¿vale? Ratios de informa, ratios divididos según unas secciones de rentabilidad, operaciones, con la posibilidad de, pinchando encima, explicarnos cómo está calculado. Aquí tendríamos el módulo de fortaleza financiera, probabilidades de impago de distintos proveedores de información, ¿vale? Aquí tendríais los administradores, el director general y auditores de cuentas con las salvedades de auditoría, en el caso de que el balance o las cuentas estén aprobadas con salvedades. El accionista y las participadas, con el porcentaje directo, el indirecto, el total, la fecha de la información, etcétera. Para este módulo de accionistas quiero explicar que hay un gráfico que permite ver la estructura o árbol de familia muy visualmente. Podemos ver que Marqués de la Concordia tiene por encima 100% a esta empresa, que ya sabíamos que era extranjera, es de Reino Unido, pero podríamos vincular por arriba quiénes estarían detrás de esta empresa. Es decir, aunque estemos en una base de datos de empresas españolas, vamos a poder tener vinculaciones extranjeras de las empresas españolas, tanto como accionistas, y seguir, pues bueno, vinculando. Aquí vemos que hay una empresa de Luxemburgo, como por participadas. Aquí podríamos también las participadas que tiene Marqués de la Concordia, ver cuáles son y ver, pues bueno, incluso las participadas de las participadas. Es decir, una composición del grupo muy buena y muy acertada, con este gráfico de árbol de accionistas, que estaría aquí abajo, estructura de la propiedad. Bueno, hemos visto ya lo principal. Lo principal y lo que más el día a día de Xavi, como si dijéramos, son las búsquedas multicriterio, ver lo buscado formato lista o formato informe. Hay una opción de análisis aquí que ahora es cuando pasamos a estudiar este grupo de empresas. ¿Cómo podemos estudiar este grupo de empresas para hacer un análisis sectorial? Pues, por ejemplo, primero podríamos hacer un análisis de grupo. Voy a pasar la segmentación, os lo explico luego. Y en el análisis de grupo es simplemente comparar empresas. Vamos a hacerlo con el análisis predefinido y recordad que siempre se puede crear un análisis a medida y con los datos financieros del último año. Y aquí ya nos está comparando mi grupo de empresas de un sector determinado con las variables principales y mediana, media y desviación típica de este grupo, incluso con el ranking que ocupan en cada una de las variables. Nuestra empresa, Marqués de la Concordia, es la número 1 en ventas, pero es la 22 de ranking en resultados, ¿vale? Aquí tendríamos todas. Podríamos ver luego los ratios y la evolución en barras de cualquier variable, ingresos, resultados, bueno, de las variables que nos interesen ver su evolución. Aquí al final
Si lo hacemos con los ingresos de explotación, podríamos ver una estructura del sector. Esto sería por ver si es un sector muy disperso o muy concentrado, por ver las cuotas de mercado, ¿vale? Este estudio también es muy interesante, luego os lo voy a mostrar más a fondo. Y este sería un primer análisis de grupo, comparar empresas. Todo es exportable y bueno, se puede exportar tanto el formato de lista de empresas como los gráficos. ¿Qué más cosas podemos hacer con este grupo de empresas? Pues podemos hacer un análisis ya del sector agregado. Para ello hacemos el que viene predefinido también, que nos va a agregar el formato global de cuentas, pues para ver ya lo que es un estudio sectorial, para ver cómo está el sector, este sector, en cuanto a datos agregados. Podríamos ver datos de ventas agregados, de resultados, EBIT, EBITDA. Esto sería el balance agregado del sector de la elaboración de vinos de Castilla y León, de las empresas activas y que facturan más de 1 millón de euros, con sus gráficos, etcétera, ¿vale? Podríamos hacer una distribución estadística, que es ver pues, cómo han evolucionado, por ejemplo, las ventas del último año de estas empresas en cuanto a mediana, media y desviación típica, y ya incluyendo incluso cuartiles. Aquí tendríamos los cuartiles y aquí el gráfico, ¿vale? Finalmente, podríamos hacer un análisis de concentración de las ventas del último año para ver si estamos hablando de que es un sector concentrado o disperso. Aquí nos diría qué porción de la tarta aporta cada una de las empresas en cuanto a facturación. Entonces, esto es un sector muy disperso porque no hay ninguna empresa que cope la cuota de mercado respecto a las demás. Están bastante repartidas. Nos quedaría por ver el módulo de segmentación y para ello vuelvo al inicio. Vuelvo al inicio porque, por ejemplo, podemos hacer un análisis previo y para ver este módulo de segmentación voy a desactivar, por ejemplo, el criterio de SENAE de actividad para quedarnos, e incluso el de ingresos de explotación. Nos vamos a quedar con las empresas activas de Castilla y León, ¿vale? Si veis, este módulo nos permite utilizar, o sea, podemos utilizar este módulo de segmentación sin limitación del número de empresas aquí. Podríamos hacerlo con muchísimas empresas. Vamos a hacer el que viene predefinido también para que veáis, esto sería un trabajo previo a una, por ejemplo, prospección comercial. Esto sería un trabajo de marketing estratégico, que venía también en el título del webinar. En el marketing estratégico lo que hacemos es dirigirnos a ese grupo de empresas que realmente pues va a ser interesantes para nosotros porque vamos a tener una respuesta. Entonces, con esta segmentación que yo acabo de hacer, nos va a toda Castilla y León de las empresas activas a posicionar número de empresas por los distintos CENAES y por tramos de facturación. Entonces, podemos ver cómo se distribuye el tejido empresarial de Castilla y León en los distintos CENAES y por tramos de facturación. Esto lo podríamos haber hecho con los clientes, por ejemplo, y aquí es cuando hablamos de marketing estratégico. Yo puedo cruzar, como os he explicado hace un momento a través del Excel, mis clientes con el SABI, venirme a la segmentación y posicionarlos, por ejemplo, por actividades y tramos de facturación. ¿Esto para qué sirve? Pues serviría para buscar gemelos de los que ya tengo. Si yo tengo la mayoría de mis clientes en ciertos sectores y en ciertos tramos de facturación, pues siempre sería más interesante, si voy a abrir un mercado nuevo en una zona nueva, dirigirme pues a esos que ya tengo, que son más habituales que sean captados por mí de estos sectores determinados o de estos tramos de facturación. Yo luego ya podría buscar en base a estos resultados, ¿vale? Esta es una de las aplicaciones y este es un módulo de segmentación que se utiliza mucho porque sin necesidad de exportarse mucha información al Excel podemos manejar pues mucho número de empresas. De hecho, podríamos incluso cambiar la variable descriptiva y en vez de que nos ponga el número de empresas, que nos incluya el agregado de los ingresos de explotación. Y aquí lo que veríamos es la suma de las ventas de cada una de las empresas de esas celdas de este gráfico, lo que facturan agregadamente. Si nos vamos a todo, veríamos la facturación agregada de todas las empresas activas de Castilla y León. Y aquí tendríamos la cifra.
¿vale? De hecho, bueno, incluso podríamos picar en las celdas y ver qué empresas están en esas celdas. Yo creo que ya he dado un paseo por todos los análisis más importantes que tiene el Savi en este módulo, que cubrirían gran parte de lo que queríamos mostrar hoy, que sería pues la posibilidad de hacer un análisis sectorial, económico-financiero con las variables que nos interesen y de marketing estratégico, con la posibilidad de buscar esas empresas que, pues bueno, pueden ser susceptibles de que nosotros podamos bueno, contactar con ellos y tener éxito en ese contacto comercial. Hay algo que no he pasado por ello, pero que yo creo que también es interesante, saber que todo se puede vigilar. Este grupo de empresas, aquí arriba tenemos la opción de incluir alertas y podemos vigilar de este grupo de empresas pues cuando cambia la información de contacto, el estado, los datos financieros, incluso cuando recibe incidencias, cambia sus accionistas, etcétera. Pondríamos un correo electrónico y nos llegaría una vigilancia que configuraríamos desde aquí arriba. Yo en este módulo de aquí arriba podría configurar las alertas para que me llegara un correo electrónico de formato HTML, texto, de forma cotidiana, semanal, incluso marcando el día de la semana, o mensual. O si me voy de vacaciones, suspender las alertas. Asimismo, incluir un correo o varios correos para que me avise de cuando cambie algo de este grupo de empresas, de este sector que yo he buscado. Bueno, básicamente yo creo que he mostrado las opciones principales para Savi. Únicamente quería puntualizar que en personalizar todo es personalizable y una de las cosas que son personalizables son los ratios. Los ratios que damos en Informa están aquí. Viene cómo se calculan, pero siempre es posible que hace uno mismo sus propios ratios. A través de las fórmulas podríamos pues bueno, configurar nuestros propios ratios. Deciros también que bueno, tenemos un servicio de atención al cliente exclusivo para Savi, lo saben nuestros clientes, y cualquier duda, cualquier aclaración, bien por correo o por teléfono, se atiende prácticamente casi de inmediato. Pues yo por mi parte he dado el paseo que queríamos dar por todas las opciones más interesantes de Savi y sin más pues vamos a pasar a contestar alguna de las preguntas si es que hay que haya surgido durante esta presentación. Por ello voy a preguntarle a mi compañero Javier Heras que pueda decirme alguna. Javier, adelante. Sí, hola Eva, buenos días a todos. Nos comenta un asistente si podrías repetir la búsqueda por NIF, por favor. El cruce de base de datos, ¿verdad? Eso es. Bien, vale. Bueno, vuelvo al inicio. De hecho, voy a exportar, yo no sé si la tenía por aquí. Sí, tengo aquí la exportación. Para ello hay que tener un fichero de Excel. En el fichero de Excel hay que tener una columna con los CIF, importante. El CIF tiene que tener este formato de letra y número. Es el formato que tienen las empresas normalmente. Todas las sociedades tienen una letra primero y un número. No pueden tener guiones, espacio entre medias. Y es tan fácil como un copiar de la columna de los NIF y luego en el Savi, en la búsqueda, hay que buscar por NIF. Voy a hacer lo mismo que he hecho antes, desactivo las búsquedas o los criterios de búsqueda que tenía hechos para tener la pantalla sin nada, es decir, como si hubiera eliminado todo. Y para cruzar esos CIF que yo ya he copiado de mi Excel con el Savi, nos iríamos al número de identificación NIF y aquí pegaríamos los CIF que hemos copiado. Le daríamos a buscar, aquí estarían los buscados. En el caso de que sea una base de datos externa vuestra, quizás algunos no los encuentre, porque sean erróneos, porque se haya colado alguna persona física que no está en Savi, os sacaría una pantalla intermedia en donde os diría, estos son los NIF no encontrados. Pero aquí, como encuentra todos porque me los he sacado de aquí, pues no nos la muestra. Le daríamos a aceptar y ya tenemos el cruce de mi fichero de NIF con el Savi. 147 empresas, pero que pueden ser 3.000, 5.000 o 50.000, ¿vale? Otra forma de hacerlo,
Yo lo he hecho con pocas empresas. Cuando no son muchas, con un copiar-pegar es suficiente. Si tenemos un fichero más grande, nos iríamos a descargar del disco y aquí seleccionaríamos dentro de nuestro disco duro, que no es el caso ahora, el fichero nuestro, que pueden ser nuestros clientes, y lo único que nos preguntaría dónde está la columna de los NIF, pues podría ser la 2, la 3, la 4, se lo marcaríamos y automáticamente hace el mismo cruce. No sé si ha quedado claro ya, Javi. ¿Alguna pregunta más? Sí, mira, por ejemplo, ¿podrías detallar cómo excluir un listado? Excluir empresas de un listado, entiendo. Sí, ¿cómo excluir un cliente? Un listado de clientes. Ah, bien, ya entiendo. Bien, vale. Suponemos que tenemos esta búsqueda que hemos hecho desde el principio y yo quiero agregar un quinto criterio para excluir los que ya son clientes míos. Pues para eso hay que hacer lo que acabo de hacer. Primero, cruzar la base de datos de clientes con el Savi, como acabo de mostrar. Nos aparecería aquí el quinto criterio con nuestros clientes. Y aquí habría que añadir en la búsqueda booleana ese criterio con un no delante. ¿Vale? Sabéis que aquí existen el y, el o y el no. Con lo cual, el último criterio habría que añadirlo con un no delante y no 5, para que de mi listado de prospección me excluya los que ya son clientes míos. No sé si ha quedado claro. Javi, ¿alguna pregunta más? Sí, me indica otro asistente, por favor, si sería posible indicar si una compañía es filial de un grupo. Si una compañía es filial de un grupo. Bien. Primero habría que saber esa compañía, cuál es. Entiendo que su pregunta es, sabiendo una empresa, saber si pertenece a un grupo. Eso es. ¿No? Bien. Bueno, voy a ir a la lista. Tendríamos que tener una empresa buscada. Lo de los grupos lo hemos visto antes ya en los árboles de familia, pero desde la búsqueda podríamos buscar empresas participadas por una matriz. Yo creo que a lo que se refiere es de estas empresas, por ejemplo, 147, vamos a decirle que nos saque las que pertenecen a una matriz o a un grupo. No sé si es eso lo que quiere preguntar, pero en ese caso podríamos incluso marcarle que queremos que pertenezcan a un grupo que puede ser extranjero, o sea, multinacional, o español, doméstico. Esa es la diferenciación que hacemos aquí. Le daríamos a aceptar, yo dejo marcadas las dos cosas y en este caso nos han quedado 60 empresas que pertenecen a un grupo. Serían estas. Por ejemplo, esta empresa pertenece a un grupo porque Pago de Carrovejas es al 100% de Alma de Carrovejas, que es la matriz. Aunque finalmente Alma de Carrovejas, pues bueno, tenga estas personas por detrás. Yo en este caso, como he buscado un grupo que pueda ser doméstico también, pues esta empresa está claramente forma parte de un grupo español. Yo podría eliminar lo de doméstico y aquí podríamos ver quizás las que pertenezcan a un grupo extranjero. Esa búsqueda se hace mejor desde la opción de características de los accionistas, en donde ya podemos poner países o accionistas extranjeros. Esa búsqueda de pertenecer a grupos estaría dentro de las vinculaciones financieras y sería ir navegando por las distintas opciones que da este módulo, ¿vale? Incluso podríamos buscar por matriz, características de las filiales y bueno, incluso por beneficial owner, que también podemos buscar las personas que están detrás de los grupos. No sé si, Javi, he contestado a lo que preguntaban. Sí, eso me parece. Vale. Luego me pregunta otra persona, ¿cómo localizar una empresa familiar? Vale. También está en el módulo de vinculaciones financieras y es muy fácil. Empresas participadas por un accionista, características de los accionistas y aquí hay una opción que le podemos decir una o más personas físicas o familias. Y en este caso buscaríamos las empresas cuyos accionistas son personas físicas o familias.
familia. ¿Alguna pregunta más, Javi? Sí. En cualquier caso, hay muchas preguntas que se quedarán porque eran a lo mejor muy técnicas y no hay ningún problema en que en otro momento pues la persona más especialista se ponga en contacto con ellos y ya sobre una presentación más personalizada se puedan resolver dudas desde ratios propios hasta formatos de lista, incorporación de grupos de empresas. Hay un montón de dudas que no hay ningún problema en resolver, que a lo mejor son demasiado específicas para esta webinar en la que hay mucha participación de personas distintas, pero que no van a quedarse en el tintero, que vamos a responderlas todas, aunque sea luego por detrás. No sé si, Javier, tienes alguna más de las que no están publicadas, pero que pueda resolver Eva así sobre la marcha. Sí, también preguntan si la información de los contactos se podría utilizar comercialmente. Pues sí, claro. La información de los contactos que vienen en Savi son los administradores de las empresas que se publican en el registro mercantil. Nosotros el BORME lo tratamos diariamente y tenemos los contactos tanto del Consejo de Administración, que eso está actualizado al día prácticamente, como los miembros del Comité de Dirección, que en ese caso la actualización es por encuesta, por llamada de teléfono, incluso por prensa. Pero vamos, son contactos de las empresas y se pueden utilizar porque no son datos de carácter personal, si es a lo que vamos, son personas a las que podemos contactar como miembros de una sociedad, no particularmente, lógicamente. Javi, ¿tienes alguna pregunta así interesante? Sí, también nos preguntan sobre el rating de Informa, me imagino. Vale, sí, el rating de Informa no está en Savi. Un poco más en Savi tenemos la posibilidad de tener otra serie de rating. Es un módulo que se contrata aparte que se llama Fortaleza Financiera, que os está mostrando ahora Eva, y está basado básicamente en lo que son los estados financieros. No es el rating de Informa, es más parecido a lo que puede ser un Standard & Poor's, un Moody's. Sí que hace alguna calificación de riesgo crediticio, pero todo basado en lo que son balances o la actividad de la empresa, el tamaño, incluso si la comunidad autónoma, pero no hay información del rating de Informa, que es un poco importante para todos los que ya sois clientes de Informa, es un poco distinto. Eva, si quieres, enséñaselo para que lo vean. Sí, si quieres nos vamos a una empresa en concreto y así pueden ver lo que mide este tipo de rating. Podéis ir de forma modular y aquí tendríamos el resumen. Tenemos el de probabilidad de impago, que lo hacen 3 empresas, MOR, Falcon y WWB. Hay un rating de estabilidad financiera realizado por CRIF. Probabilidad de quiebra lo hace Badis. Y luego hay uno que lo hace una empresa que se llama Trucot sobre riesgos ambientales, sociales y de buen gobierno. Ya os digo que todo está basado en información financiera de las cuentas y en las memorias de las empresas. Finalmente, hace una comparativa de los distintos ratings, riesgo alto y riesgo bajo, para que sea el propio usuario el que realmente pues tome una decisión crediticia basado en estos distintos ratings. Hay una cosa que, perdonadme, acabo de darme cuenta que no os he enseñado. Tenemos en el Savi los informes de contexto sectorial o informes sectoriales. Tenemos los de DBK, que es un departamento de Informa, y los de Market Line, que son además a nivel internacional. Respecto a los de DBK, os voy a enseñar uno de ejemplo. Son un resumen de los que nuestro departamento de estudios de DBK hace pues, de sus sectores, que son unos estudios muy amplios y muy extensos, y aquí en el Savi lo que ponemos es un resumen de esos informes sectoriales.
Los llamamos informes de contexto sectorial y este sería el del vino, en el cual se hace una evolución y segmentación del mercado. En una segunda página, un informe de la estructura del sector. Las principales empresas contenidas dentro del informe por facturación, por resultados y las direcciones de todas las empresas incluidas en este informe. Esto sería un informe de contexto sectorial que estaría disponible para los clientes que quisieran la ampliación a Savi con los informes sectoriales. Ya os digo que hay de DBK y de Market Line. Esto se me había pasado antes comentarlo y bueno, yo creo que es interesante que se conozca por lo menos. ¿Alguna pregunta más, Javi? Mira, una cosa que alguien lo ha preguntado y lo hemos visto, hablaba del número de empresas que tenemos en Savi. Nosotros hacemos diferenciación entre el Savi Marketing y el Savi, que simplemente pues son más módulos. En el Savi Marketing creemos que también era interesante meter hasta 2.700.000 empresas que son marketeables, como ha comentado antes Eva, los criterios de marketeabilidad, y pueden ser empresas que no han presentado balances, puede ser porque no tengan obligación, porque son comunidades de bienes o asociaciones, o porque no compramos todas las que se presentan de las muy pequeñas o de las de reciente constitución. Entonces, sí que la base de datos es de 1.800.000, que son aquellas que tienen balances, pero podríamos ampliarla hasta 2.700.000, que son las que son marketeables. Pueden servirte para hacer acciones de marketing, como han preguntado también, y que también tenemos directivos funcionales. Pueden estar cargos de director de recursos humanos, de marketing comercial, de informática, dependiendo de las empresas, ¿vale? También un poco para que lo sepáis y que os quede claro. Javier, ¿hay algo más que se haya quedado en el tintero que podamos ayudar? En principio nos preguntan también por el sistema de alertas. Un poco más concreto, Javi, ¿a qué se refiere? Sí, la opción de las alertas o modificaciones, ¿qué es lo que nos puede llegar? Vale. ¿Desde dónde se Vale, sí, eso lo marca el propio cliente. Se puede vigilar una lista de empresas, como explicaba yo hace un momento, desde aquí en alertas, o puedo entrar directamente en una empresa y vigilar una empresa. También tenemos aquí la opción de vigilar o avisar esta sociedad. ¿Y qué podemos vigilar? Pues la información de contacto, pues cuando cambia el nombre, la dirección del teléfono, el estado, porque de repente entre en concurso, los datos financieros cuando se cargan las cuentas anuales, indicadores de fortaleza financiera, los accionistas, cuando cambia alguno de estos tics que tenemos por aquí, cuando están los depósitos, las incidencias judiciales, noticias de fusiones y adquisiciones y bueno, incluso noticias de prensa. Pondríamos el correo electrónico con punto y coma si queremos que llegue a más de uno y aceptar. Ya está vigilada o una empresa o un listado. Simplemente nos quedaría aquí en alertas, en la parte superior del menú, configurar cómo quiero recibir yo esas alertas. Aparte de primero indicar que quiero vigilar, luego cómo quiero recibir estas alertas, que sería simplemente pues marcar aquí las opciones que yo quiera y darle a guardar. Javi, ¿alguna pregunta más que no hayamos contestado ya? Mira, en principio nos preguntan si los socios de aquellas empresas, no los administradores, sino los socios, si hay alguna forma de conocerlos. Los socios son los accionistas de las empresas, entiendo. Sí, en principio socio es accionista. Entonces sí que es verdad que hay algunas personas físicas que son accionistas, entonces se puede catalogar como socio de la empresa y te aparecerá, si buscas incluso por nombre de la persona física, te va a aparecer si tiene cargo de administrador, si tiene cargo de socio, ¿vale? Aquí cuando vienen administradores te podrá, pues si es socio, si es directivo o si es administrador. Pero vamos, nosotros asociamos la palabra socio con accionista de la empresa.
Sí, se podría Cuando es buscar persona física. Se podría buscar en vinculaciones financieras, buscar por accionistas, directamente por nombre. Y aquí, pues bueno, podemos poner una Amancio Ortega y que nos saque en cuántas empresas tiene algún porcentaje. Si no, directamente, pues podemos ver los socios o accionistas de una empresa directamente en el árbol de familia que hay en los informes. Recordad que esto al principio yo mostré cómo hacer un árbol de familia. En este caso son Bodegas Vega Sicilia, pues bueno, vemos quién tiene por detrás y que al final hay una empresa que está por detrás, que es Mezcal Limited. Y aquí estarían las personas físicas. Hay veces que se llega con las vinculaciones a tener las personas físicas y en este caso, pues sí. Javi. Sí, nos preguntan por el término marketeable, el indicador. Bien. El término, voy a ver el informe de esta empresa, que era Bodegas Vega Sicilia, seguramente tenga el TIC, sí, el TIC verde, simplemente porque nosotros hemos contactado desde Informa con esta empresa, o por dirección o por teléfono, en los últimos 24 meses. Es decir, que está contrastado. Los que no tengan TIC verde no quiere decir que esté erróneo el teléfono o la dirección. No quiere decir eso. Significa que nosotros no hemos contactado con esa empresa en los últimos 24 meses. Es decir, es un plus. El TIC verde significa un plus de que eso está contrastado. Javi. Gracias, Eva. Nada. Pues si no hay más preguntas y las que quedan se pueden contestar personalmente, no sé cómo lo veis. En cualquier caso, daros las gracias a todos los que habéis participado en este webinar y, por supuesto, quedan nuestras líneas fuera del webinar abiertas para que nos contactéis y nos preguntéis. Recibiréis, como os he dicho al principio, en los próximos días la grabación de esta presentación y, en cualquier caso, quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o ampliación de información que podáis necesitar. Muchas gracias en nombre de todos y bueno, que tengáis una feliz semana. Igualmente, adiós y muchas gracias.